tuve unos problemillas para poder mandar los videos de tórax. Entonces, para no perder más tiempo, vamos a ver esto de mastografía, que también está dentro del programa académico, ¿eh? Entonces, esta es la entrada principal del Hospital Parros de Cuernavaca, Hospital General de Cuernavaca, hace algunos años. Ahora ya está diferente por fuera porque se hicieron algunas modificaciones en la estructura a raíz del temblor. Entonces cambió porque las decoraciones están azul, gris, pero este era en el Hospital General hace algunos años. Entonces vamos a ver el mastógrafo que anteriormente estaba en el Hospital General de Cuernavaca. Este mastógrafo llegó a raíz de la necesidad que se tenía de diagnosticar oportunamente cáncer de mama. Entonces, este mastógrafo se donó por parte de una sociedad que hacía Avon, que hace los cosméticos para la dama, y con un convenio que había con el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces se vio el espacio que teníamos reservado para esto y se donó en un inicio el mastógrafo. Era un mastógrafo en aquellos años de última generación, analógico, muy bueno mastógrafo, de origen israelita. El cine es la marca. Entonces vemos aquí el componente principal del mastógrafo, que es la parte del mando, donde se fijan los diferentes parámetros técnicos para obtener la imagen mastográfica. Hay una columna que soporta el tubo emisor de radiación ionizante, que es este de acá arriba. Hay un plato compresor. Este comprime la mama en diferentes posiciones. Además que el tubo tiene diferentes inclinaciones, ¿sí? Para dar la posición correcta de las diferentes posiciones de la mama. Entonces, esto tiene unos detectores aquí abajo, que cuando hacemos compresión de la mama, mide el diámetro exacto de la mama y en ese momento se detiene la compresión automáticamente, con el fin de no lastimar la glándula mamaria. Entonces, eso sensa y nos da automáticamente factores técnicos que únicamente nosotros vamos a modificar por la densidad de la negrura de la película. Y esto se revela a través de un sistema húmedo con revelador, fijador y agua para obtener imágenes mastográficas. Entonces, los magazines también son especiales, porque estos magazines tienen una pantalla intensificadora en un solo lado del magazine, pero es una pantalla muy sensible a la luz, de tal manera que podemos utilizar factores técnicos muy bajos para no radiar tanto la mama. Entonces, otros componentes, aquí está un generador y el habitáculo tiene que tener una temperatura adecuada, ¿sí? Para no causar más molestias a la mujer. Se sugiere que la mastografía se realice en los primeros 15 días después de que hubo el periodo menstrual, con la finalidad de que no tenga efecto prolactina sobre la mama y la convierta en una mama turgente o dolorosa. Entonces, lo más conveniente es que se haga entre el día 10 y 12 después de que hubo el periodo menstrual, para que no tenga tanta molestia por la compresión. Vamos a ver la importancia de la mastografía, ¿sí? ¿Qué buscamos? Hacer una detección oportuna del cáncer mamario, sobre todo cuando se toca, porque muchas mujeres se pueden tocar una bolita y como no duele el cáncer, no acercarse a los centros de diagnóstico. Entonces, habitualmente cuando se tocan una bolita, esa bolita ya es mayor de 1 centímetro.
Entonces el cáncer por lo menos tiene 1 o 2 años de presencia en la mama. Entonces lo más adecuado es hacer diagnóstico cuando no se toca ninguna bolita. Entonces, esto lo que pretendemos es hacer diagnósticos tempranos de cáncer de mama. Y eso hace lo mismo que el Papa Nicolau. Si hacemos correctamente el Papa Nicolau, una vez que inicia vida sexual la mujer, podemos diagnosticarlo muy a tiempo. Pero ¿qué pasa? Mujer se toca bolita y no acude con el médico, por pena, lo que ustedes quieran. Pero cuando ya va a hacer diagnóstico o ver qué es lo que tiene, muchas veces ya es muy tarde, porque la bola ya no es bola, es bolota. Entonces la mama ya está deformada y hay incluso metástasis, ya sea axilares, en la mama contralateral o a distancia. Entonces ya poco se le puede ofrecer a esa paciente. Entonces el diagnóstico tiene que ser oportuno, ¿sí? Acuérdense que el cáncer de mama no duele. Cuando duele ya no podemos hacerle nada, ¿eh? ¿Con qué buscamos los tumores? Con mastografía, ultrasonido y resonancia magnética. El estándar de oro es la mastografía. Pero ¿a qué edad empezamos a hacer mastografía? En el PARRES, el cáncer más temprano detectamos a los 24 años, ya con metástasis, ¿sí? Pero la experiencia que fuimos acumulando nos indica que la mejor edad para hacer mastografía es a partir de los 35 años. En otros lugares se sugiere que sea mayor de 40 años. Pero por la incidencia de cáncer, allí en Morelos, determinamos que sea a partir de los 35 años. ¿Por qué no antes? Porque la mama es muy densa, entonces esa densidad estorba para ver lesiones nodulares. Pero la mastografía es el método adecuado e idóneo para diagnosticar calcificaciones y caracterizarlas, porque hay calcificaciones benignas. Podemos hacer ultrasonido, pero el ultrasonido no caracteriza las calcificaciones. Vemos las sombras acústicas, pero no podemos diferenciar entre benignas y malignas. Y la resonancia magnética es un buen método, pero es muy caro el método. Y no en cualquier lugar lo hacen, resonancia magnética de mama. Entonces, lo ideal es hacer mastografía. ¿Okay? Aquí es lo que le decía yo. La mamografía o mastografía sirve para el mismo propósito en la mama que el Papa Nicolau en el cervix. Pero las cuestiones psicológicas son diferentes, ¿sí? La mujer ya aprendió a que es necesario hacer Papa Nicolau, pero no ha entendido que es importante hacer mastografía. Hay que tener en cuenta que no existe una promesa tranquilizadora en una mastografía o mamografía, ya que a veces existe entre el 5 y el 15% de los cánceres presentes y palpables que no se pueden diagnosticar por mastografía. ¿Por qué? Parecen tumores benignos. ¿Okay? Puede ser la cosa. La mamografía es una técnica de screening o para tomar decisiones primordiales si tiene o no probabilidad significativa de malignidad y si está indicado o no la biopsia. Los quistes, fibroadenomas, lesiones metastásicas, cánceres primarios y otros procesos patológicos pueden tener apariencia mamográfica idéntica. Por lo tanto, debemos utilizar una terminología descriptiva más que tratar de definir la patología. Entonces, antes de los 90 no había el BIRAS que actualmente se tiene. Entonces, la mamografía se interpretaba por una
clasificación que se llamaba de Wolf, en donde la mama tenía diferentes densidades, entonces denominaba Wolf 1, Wolf 2, Wolf 3 y Wolf 4. Entonces, entre más densa la mama, más difícil era poder interpretarla. Voy a salir un tantito porque alguien quiere entrar, permítame. Regresamos. Entonces, ¿ya se volvió a ver la pantalla? Sí, ya se ve. Sí, doctor. Ok. Vamos a ver. Ya no veo. Entonces, el BIRAS consiste en un léxico de terminología con definiciones para proporcionar un lenguaje estandarizado, una estructura del informe y un método orientado para tomar una decisión. Ha sufrido modificaciones a partir de que se implantó. Esto quiere decir que el BIRAS se utiliza mundialmente y fue creado por la Sociedad Americana de Radiología. Y el BIRAS lo que comprende es un léxico de estudio de la mama por imagen, un sistema informado, sistema de codificación del informe, sistema de codificación de patologías y descripción del control del seguimiento y los resultados. Entonces, estamos en el DF, por ejemplo, o en Morelos. Si nos vamos a Tijuana, este sistema se pretende que el expediente de imagen se pueda ver en cualquier parte de la República. Pero si lo llevo a Estados Unidos, van a entender que el paciente tiene BIRAS 1, BIRAS 2, BIRAS 3, BIRAS 4, BIRAS 5 o BIRAS 6. Entonces, ¿qué es el BIRAS? ¿Verdad? Vamos a ver. Se utiliza para la interpretación de la mamografía. Y nos dice que primero vamos a ver la localización de la patología. Esa localización, perdón, se puede hacer a través de el uso de las manecillas del reloj en cada una de las mamas. ¿Vale? Como si fueran las manecillas del reloj, se diferencia para ver si está, por ejemplo, en el radio de las 3 en la mama izquierda o en el radio de las 4 en la mama derecha. ¿Y a qué distancia está el pezón? Entonces, eso lo tengo aquí anotando para que quede en el expediente de imagen. Vamos a ver que existen dos proyecciones convencionales para hacer mastografía. Una que es medio lateral oblicua y una cefalocaudal. Entonces, tenemos que ver en estas dos proyecciones diferentes densidades o masas, ¿sí? Entonces, si es medio lateral oblicua, tenemos que ver diferentes planos. Primero vemos el plano primario, que es la piel, ¿verdad? Atrás de areola y pezón, ¿cómo está esta parte? Tenemos que ver que el espesor de la piel sea homogéneo. Cualquier aumento de densidad puede traducir patología. Después vemos tejido graso subareolar, ¿sí? Vemos el tejido glandular, que es la parte de en medio, y atrás de la glándula hay otra parte de tejido graso retroglandular. Vemos músculo y la región axilar. Y la cefalocaudal ve igual piel, areola y pezón. Parte
posterior de la areola, la grasa subareolar. Plano medio, la mamaria. Y por atrás, glándula mamaria, tejido graso retroglandular. A veces veo una tira aquí, que es el músculo. Pero aquí tenemos que ver, por ejemplo, si es mama derecha, cuál es lateral y cuál es medial. Y acá tenemos que ver si es superior, hacemos una línea aquí, medio oblicua. Lo que quede por arriba de esa línea es superior y por abajo es inferior. Para poder situar, ¿sí?, en el espacio lesiones que haya en la mano. Entonces, tenemos que ir situando en localización y la proyección que guarda en cada una de las glándulas. Entonces, ahí vemos medio lateral oblicua y la otra pasó muy rápido. Las masas, lesión que ocupa un espacio y que se ve en dos proyecciones distintas de manera tridimensional. Pero si solamente se ve en una proyección, es un aumento de densidad. Si no se ven las dos proyecciones, es un aumento de densidad. Pero si la veo en las dos, entonces ya se denomina con masa. Muy importante. El tamaño, hay que ver cuánto mide la bola. La forma, es redonda, oval, lobulada, irregular. Distorsión de la arquitectura, no se define correctamente masa, pero estas morfologías son las que puede adoptar. Redondeada, ovalada, lobulada, irregular y distorsión arquitectural. Difícil ver mastografía, ¿eh? Los márgenes de la masa son circunscritos, confusos o mal definidos, microlobulados, ocultos o biespiculados. Entonces, así se llegan a ver, bien diferenciada, con contornos borrosos, microlobulados, mal definidos o espiculados. Eso puede ser benigno y eso maligno, pero esto también puede ser maligno puede ser. Entonces hay que echar mucho ojo, ¿eh? La densidad radiológica es importante. La mayoría de los cánceres tienen una elevada densidad, ¿sí? Puede ser isodénica, ¿sí?, baja o con contenido graso. Lipomas o galactoceles. Puede haber lesiones mixtas como amartomas o fibrales. ¿Quieres audífonos? Los depósitos cálcicos hay típicamente benignos, por ejemplo, pueden ser redondas, grandes, redondas con centro radiolucente por necrosis grasa. Puede haber puntitos muy densos, eso es una lechada cálcica o calcificaciones sedimentadas. Puede haber calcificaciones pequeñas muy redondas, calcificaciones en anillo o cáscara de huevo, groseras, por ejemplo, como las fibroadenomas que están involucionando, vasculares que parecen bien de ferrocarril, cutáneas de aspecto geográfico y calcificaciones en caña o en rama. Vean ustedes. Por eso es importante que veamos el contorno de esas densidades lineales, porque si son muy homogéneas, parejitas, y eso es más frecuente que sean benignas, porque las malignas presentan algunas muescas. Eso es la diferencia entre benigno y maligno. También hay depósitos con sospecha intermedia de malignidad, ¿sí?
Y hay otras que son calcificaciones con mayor probabilidad de malignidad. Estas pueden ser pleomórficas o heterogéneas, finas o ramificadas. Vean ustedes aquí. Aquí no se ven parejas las calcificaciones, unas se ven las grandes, otras más chicas, otras de contornos irregulares, muy disparejas. Pero también hace muchos años, antes por los 80s, el padre de la mastografía, el doctor Egan, era un gringo. Entonces él decía que si había más de un cúmulo de calcificaciones, por lo menos de 5 en 1 centímetro, eso era sospechoso de malignidad. Actualmente se sigue teniendo eso muy en cuenta. Estas dos últimas categorías se clasifican en agrupadas en cúmulos lineales, segmentarias, regionales o difusas o dispersas. La evaluación global de las clasificaciones incluye su número, tamaño, morfología y distribución. Aquí hay otras que son intraductales y vean ustedes cómo tienen como unas muesquitas. Esas muesquitas son las improntas, la tubulación intraductal que le están haciendo al conducto. Entonces, esa ya es una calcificación maligna, solamente por estas muesquitas y no lleva regularidad. Muy importante. Pero, ¿qué pasa luego estas calcificaciones? No se ven a simple vista. Hay que utilizar una lupa o un lente de aumento para poder identificar correctamente calcificaciones. Entonces, también puede haber otras lesiones asociadas, por ejemplo, puede haber retracción cutánea, retracción del pezón, engrosamiento cutáneo, engrosamiento trabecular de los sectos fibrosos de la mama, puede haber una lesión cutánea, adenopatías axilares y distorsión de la arquitectura de la mama. Tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿eh? Entonces también, paciente cuando se va a hacer mastografía, tiene que llevar un aseo especial en la axila, porque el uso de talcos, desodorantes, cremas, hacen que aparezcan imágenes de calcificaciones y a veces simulan malignidad. Entonces tiene que estar limpia la mama para que no haya ningún residuo de desodorante o cosmético en la axila. No se permite un informe impreciso. Ahorita vamos a detallar esto. En México, ¿qué interpreta? Debe ser muy tajante para determinar la categoría apropiada. El informe debe incluir mención de la comparación con estudios previos. Por eso es importante que la mujer tenga primera mastografía a los 35 años. Hace breve descripción del tipo de tejido mamario para proporcionar una estimación de la sensibilidad de la mamografía. Describe cualquier hallazgo significativo, masas, calcificaciones. Concluye con una de las 6 valoraciones orientadas a la toma de una decisión. Entonces, el VIRAS nos sirve para identificar lesiones benignas o malignas, pero no estadifica el cáncer, ¿de acuerdo? Una paciente puede tener VIRAS 5, tener tumor maligno, pero no sabemos estadificación. Tenemos para estadificar hacer otros estudios complementarios para ver hasta dónde ya invadió el tumor de mama. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, tomografía cráneo, tomografía de tórax, ultrasonido abdomen para ver si no hay metástasis hepáticas o crecimientos ganglionares interaórticos cabales o paraórticos izquierdos
en el abdomen, que no haya ascitis, ¿de acuerdo? Y a veces hay metástasis en los huesos, entonces podemos hacer gramograma o hacer densitometría o diferentes estudios de laboratorio para ver si no hay metástasis óseas, porque también puede haber metástasis en los huesos, por ejemplo, columna vertebral, pero puede haber una mano, ¿sí? Una metástasis osteolítica en una mano, por ejemplo. La mama es casi toda grasa. Existen densidades fibroglandulares dispersas que podrían ocultar una lesión en la mamografía. El tejido mamario es heterogéneamente denso. Eso puede disminuir la sensibilidad de la mamografía. Y el tejido mamario es extremadamente denso, lo cual disminuye sensibilidad de la mamografía. Esto se refiere la mayoría de las veces a la clasificación que se tenía de Wall. Que decían que eran 4 grados. Entonces, Wall 1, mama, es casi toda grasa. Y el Wall 4, tejido mamario, que es extremadamente denso y disminuye sensibilidad mamográfica. Entonces, aquí convenía que la mayoría de las mamas fueran Wall 1, que era la que más nos permitía ver patología mamaria. El Wall 4, mama muy densa y no nos dejaba ver correctamente la mama. Entonces ahí se veía el porcentaje de grasa o tejido glandular que había diferentes Wall 1, Wall 2, Wall 3, Wall 4. Es que pasa muy rápido. Pero esos son los tejidos que había. La categoría de elaboración final, aquí viene, puede empezar el BIRAS desde cero. El cero lo que indica es que la mastografía no fue un buen estudio realizado. Hay que repetirlo cuando es BIRAS cero. Pero BIRAS 1 quiere decir que es una patología totalmente normal, negativa. Entonces las glándulas son normales, son simétricas, no hay masas, no hay calcificaciones y no hay sospechas de distorsión de la arquitectura. Es el BIRAS 1, mama normal. El BIRAS 2 ya incluye patología, pero es patología benigna. ¿Qué puede haber? Fibroadenomas. Doctor, Sí, un compañero está en sala de espera. Dice que si puedo aceptarlo, sí, porque lo tiene voy a problemas aceptar, con su pero internet. ya cuando ya empezamos, ya no, porque tenemos que salir todo. Voy a aceptarlo por única vez. Porque Gracias, ya, doctor. ya esperamos bastante, ¿eh? Fue el que Pero bueno, tenía problemas de conexión, doctor. sí, pero fíjate, ya son 7:30. Ya, ya entró. Regreso allá, ¿eh? Ahí voy. Si es que, si no, perdemos la onda, ¿eh? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Los hallazgos en el BIRAS 2, decía yo que ya había patología benigna y aquí hay fibroadenomas calcificados que son involucionados, calcificaciones secretoras, lesiones de contenido graso, calcificaciones vasculares, ganglios linfáticos intramamarios, implantes o distorsión de la arquitectura relacionada con cirugías previas y condición fibroquística de la mama.
es lo más frecuente. Pero también puede haber, por ejemplo, galactoceles, ¿sí? Una mastitis, por ejemplo, las señoras que acaban de tener bebé. Entonces, es patología benigna, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ven? Vean ustedes un BRAF cero, porque vamos a ver que esta mastografía está mal tomada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos proyección cefalocaudal y vemos piel, tejido graso subaerolar, tejido glandular y tejido graso retroglandular. Pero no vemos el músculo aquí. Se ve que una mama está más chiquita que otra. Normalmente hay una más grande que otra, pero aquí es muy evidente tamaño. Por ese tamaño se puede ver porque no hay una buena compresión y un buen posicionamiento de la mama en el plato compresor. Entonces, además una se ve más densa que otra y la mayoría de mastógrafos ya miden el espesor para definir los factores técnicos que hay que utilizar para precisamente que salga con la misma densidad radiológica. Y en la medio lateral oblicua vemos la piel, tejido graso subaerolar, la glándula, tejido graso retroglandular, pero no vemos músculo tampoco. Entonces mal tomado. Y además falta mucho espacio de la axila. Entonces faltó posicionamiento correcto de la mama en el plato compresor. Entonces, este estudio es un BRAF cero, mal tomado. Hay que tomar nuevamente estudio o ver otra forma de estudiar. Por ejemplo, puede ser ultrasonido. En cambio, vean BRAF 1 y bien tomada mastografía. Diferencia. Piel, tejido graso retroaerolar, glándula, tejido graso retroglandular. El músculo, ven ustedes aquí, ¿cómo se ve el músculo? Igual acá, piel, tejido graso retroaerolar, glándula, tejido graso retroglandular y el músculo, ¿de acuerdo? Entonces aquí damos por hecho que esta parte de acá arriba son las partes laterales y las partes de abajo son las partes mediales de la mama. Y acá vemos perfectamente el músculo que se ve como este triángulo acá arriba. Vemos piel, tejido grasos retroaerolar, glándula, tejido graso retroglandular, músculo, región axilar. Bonita mastografía. No tiene patología. Glándulas mamarias normales. BRAF 1. ¿De acuerdo? Y vamos a ver BRAF 2, por ejemplo. Ven aquí. Aquí falta un poquito de músculo, ¿verdad? Pero vemos que existen imágenes nodulares. ¿De acuerdo? Hay una, dos, tres. Y esas mismas imágenes tienen que ser mama derecha. Entonces vemos que hay una, dos, tres. Y vean ustedes, hay ganglios. Esos son ganglios. Tienen unas bolitas con unos centros transparentes. Se ve el músculo. Dentro de ese músculo también se ven bolitas, son ganglios. Pero son ganglios benignos. Aquí lo que decía yo, a veces hay una mama más grande que otra, pero no debe ser muy ostensible el tamaño. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra de patología, porque a veces cualquier distorsión de la arquitectura o asimetría mama traduce patología. Entonces aquí
Si llenamos con el círculo, si no viéramos este círculo, vamos a ver que esta mama no tiene esta imagen, ¿verdad? Entonces vean ustedes aquí, esta patología puede ser un tumor primario de mama, muy pequeñito, que a lo mejor el paciente no tocaba. Hay que agarrarlos de este tamaño. Si se agarran de este tamaño, nomás se opera ese pedacito. Se hace cuadrantectomía y se conserva mama. Y se cura el paciente. Pero si ya es una bolota, ya no hay nada que hacer. Hay que quitar toda la mama. Entonces, fíjense aquí, puntito, ¿cómo se ve? Aumento de densidad. Se da seguimiento a los 6 meses, por ejemplo, o al año, y eso aumenta el tamaño. Entonces, es muy importante diferenciar y tener mastografías previas. Por eso decimos que todas las mujeres a los 35 años tienen que tener su primera mastografía. Porque si esta señora, vamos a suponer, tiene 35 años hoy y veo esta bolita, entonces la señora, si mide menos de 1 centímetro, por lo menos tiene 1 o 2 años con la bola. ¿Por qué? Porque la bola no nació de ese tamaño. Alcanzó ese tamaño después de 1 o 2 años. Entonces, si yo hago mastografía en dentro de un año, puede que sea solamente 5 milímetros o 1 centímetro. Entonces, ya doy más a favor que esto sea maligno. Pero no ha pasado mucho tiempo y está en buen tiempo de tratamiento. Pero si no tenemos mastografía previa, entonces ya la bola ya tiene 2 centímetros, ¿verdad? Entonces la señora puede tener 2, 3 o hasta 4 años ya con la bola. Entonces eso va ensobreciendo pronóstico, porque entre más tamaño tenga, tiene otra estadificación. Cáncer de mama no es uno solo, hay como 80 variedades de cáncer de mama. Entonces, ¿de dónde puede ser? Desde la piel hasta el músculo puede haber tumor de mama. Los hay en la glándula, los hay en los conductos, en los tejidos de sostén de la glándula, de la grasa, ¿sí? Entonces, son complejos, por eso tratamiento no es igual para todos los pacientes. Y la estratificación también es diferente en cada paciente, porque podemos tener el mismo tumor, pero en diferente estadio. Entonces, depende del tumor, se da diferente tratamiento. Puede ser cirugía, primero, por ejemplo, radioterapia, quimioterapia o tratamiento farmacológico con una pastillita por 5 años. Pero hay mujeres que primero, por ejemplo, se da quimioterapia, después se opera. Depende cómo salga la cirugía, se puede volver a operar o se da radiación. Y después se ve si se da tratamiento farmacológico con pastillas, una por 5 años. Entonces, son diferentes tratamientos, depende del tumor, depende estadio. Y ya quedamos que el VIRAD no es para estadificar, sino para definir si es patología benigna o maligna. Entonces vamos a seguir adelante, porque viene VIRAD 3, importante. Hallazgos probablemente benignos, pero se indica seguimiento a un intervalo corto de tiempo. Entonces, ¿qué pasa con el VIRAD 3? Puede ser maligno, ¿verdad? Pero está en esa disyuntiva entre que puede ser benigno o maligno.
Esta categoría evolucionará probablemente al acumular información que ayuda a definir o afinar las características que distinguen lesiones benignas de las malignas. Hallazgos específicos se ubican en esta categoría. Puede haber masa sólida, circunscrita, no calcificada, bien delimitada del 35% de su perímetro. Pero hay una simetría focal en las calcificaciones redondas puntatas, o sea, muy pequeñitas. A veces se ven únicamente con una lupa. Entonces, muy importante que si yo encuentro VIRAS 3, entonces, si por ejemplo hoy diagnostico VIRAS 3, cito paciente a los 3 meses. Si no hay cambios, a los 6 meses. Y si no hay cambios, cada año voy haciendo mastografía. Porque puede brincar un VIRAS 3 rápidamente a un VIRAS 4. Entonces, VIRAS 4 antes no tenía estas divisiones que me parece a mí que no hay necesidad porque es muy ambiguo la forma de dividir el VIRAS 4. Entonces, si el VIRAS 4 es una anomalía sospechosa y se debe considerar biopsia. Esta categoría se reserva para hallazgos que no tienen la apariencia clásica de malignidad. Pero hay VIRAS 4A, hallazgos que requieren biopsia pero con baja sospecha de malignidad. VIRAS 4B, lesión con sospecha intermedia de malignidad. Y VIRAS 4C, hallazgos de moderada pero no clásicos de malignidad. O sea, que casi es lo mismo. Pero aparte de que casi es lo mismo, para ustedes diagnosticar A, B y C, tienen que haber visto muchas mastografías para poder definir entre lo que es poco sospechoso o con gran sospecha de malignidad. Entonces, muy difícil. Entonces, vean ustedes algunos ejemplos. Vemos, por ejemplo, en la mano izquierda una bolota, ¿verdad? Yo creo que esta bola ya tiene como unos 4 centímetros, ¿verdad? Muy densa, muy blanca, con tonos regulares en unas partes, pero con irregularidades en otra parte. Esto confiere diagnóstico de malignidad. Ven acá cómo se ve, como abullonada, ¿verdad? Vean. Porque ya es otra cara que estamos viendo de la lesión. Aparentemente hay ganglios, pero no son malignos, ¿verdad? Se ven benignos, pero eso no significa que esto no sea un cáncer. Esto era un fibroadenoma filoides. Este tumor se presenta mucho en mujeres muy jóvenes, entre 15 y 20 o 25 años. Son bolas muy grandotas, duras, como si fueran piedras. Entonces hay tumor filoides benigno y maligno. Pero para poder saber si es benigno o maligno hay que tomar biopsia, ¿de acuerdo? Y finalmente VIRAS 5, altamente sugestiva de valididad. Se debe llevar a cabo actuación adecuada. Diagnóstico de valididad es casi seguro. 95% se debe considerar válido. ¿Sí? El manejo quirúrgico puede hacerse hasta sin biopsia preliminar, pero siempre es necesaria biopsia. Es mejor entrar y saber qué tipo de tumor es, a nomás entrar y quitar. Porque puede ser un tumor maligno, pero no tan maligno, ¿verdad? Que solamente requiere cuadrantectomía y se cura el paciente. Entonces,
Vamos a ver un ejemplo para que vean. Muy bonito ejemplo porque esta señora ya había tenido cáncer de mama y solamente quedó mama derecha. Entonces vemos medio lateral oblicuo y cefalocaudal. Pero vean ustedes cómo se ve. Tejido blando, piel, se ve engrosamiento y retracción pezón. Mira aquí, ¿cómo se ve ese engrosamiento piel? ¿Verdad? Vemos una imagen de densidad aumentada, que es una masa porque se ve en dos proyecciones. Su, su aspecto es estelar, espiculado, ¿verdad? Y vean qué tiene. Está jalando el músculo, vean, jala músculo. Entonces, al de ir a planos profundos, importante. Tumor solamente por estos datos que es maligno. Retrae músculo, engruesa piel. Lesión especulada, ¿verdad? Indeterminada en su morfología. Densidad aumentada. Tiene todo para ser maligno, ¿verdad? Ve estas prolongaciones hasta la piel y hasta el músculo. Ganglios acá. Pero ganglios no se ven netamente malignos, solamente vemos gangliositos. Pero en ganglios, cuando hay malignos, se ven blancos, 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 grandes, grandes. Aquí esta paciente había tenido cáncer de mama, de otra mama y ya no tenía su mama, solamente quedó mama derecha. Y el BRAF 6, ¿sí? El BRAF 6 se incluye en todos los pacientes que ya son diagnosticados de cáncer de mama, todas las pacientes. Estas pacientes pueden ser para control, ¿sí?, o seguimiento de sus tratamientos de cáncer de mama. Entonces, cualquiera que llegue con diagnóstico previo de cáncer ya se incluye en BRAF 6. ¿Sí? Entonces, tiene malignidad probada, se debe tomar acción apropiada para ver si se hace excisión quirúrgica, terapia con radiación, quimioterapia, mastectomía, y es categoría apropiada para una segunda opinión sobre hallazgos previamente biopsiados que resultaron malignos, o para monitorizar respuesta a quimioterapia previa o cirugía. El uso de esta categoría no es apropiado para el seguimiento de una excisión maligna, ya que después de la cirugía puede no haber evidencia de tumor residual. Pero todos entran en las 6, ¿de acuerdo? Y también hay BRAF por ultrasonido. Pero ultrasonido se ve mejor, pero siempre se requiere mastografía, porque ultrasonido ayuda a caracterizar masas en su contenido. La masa puede ser sólida o quística, ¿sí? Pero si tiene calcificaciones, no podemos asegurar que sean benignas o malignas. Solamente sabemos que hay calcificaciones, pero no podemos caracterizar. Entonces, este ultrasonido se reserva para pacientes que por su edad es mejor no hacer mastografía porque mamas muy densas. Si, por ejemplo, hago en una paciente de 30 años y veo que tiene bolas que son sólidas y aparte tienen calcificaciones, entonces hago mastografía para ver características de calcificaciones. Ya no para ver las bolas, sino las calcificaciones. Porque la lesión ya supe que era sólida o quística con ultrasonido, ¿sí? Pero calcificación no puedo verla. Entonces me auxilio aquí con mastografía, únicamente para ver calcificaciones.
Entonces, el ultrasonido tiene diferentes traductores, pero el que utilizamos es un traductor que se llama traductor lineal. Es un traductor que tiene la propiedad de ver lo más cercano al mismo. No ve en profundidad. Lo más lejano que ve a la piel puede ser unos 7, 8 o hasta 10 centímetros de profundidad, pero no ve más allá de eso. La visualización de esos tejidos cercanos al traductor tiene muy buena definición. Pero para tener mejor definición, el traductor tiene que ser entre 5 y hasta 15 MHz. Entonces, actualmente, traductores tienen mucha potencia. Pueden ir desde 5 a 15 MHz. Y traductores manejan diferentes modalidades. Pueden tener Doppler color, Doppler energía, Doppler duplex, ¿verdad? Imágenes extendidas, ¿verdad? Tercera dimensión. Y con esta apertura que tiene, por ejemplo, este es más o menos 5 centímetros. Puedo ir haciendo barridos de la mama, ya sea cefalocaudal o transversal. Y posición imágenes, ¿sí? O reconstrucciones lineales y se ve como si fuera mastografía, imágenes extendidas. Pero el traductor tiene que ser lineal. Hay traductores convexos, volumétricos, intracavitarios. Pero para hacer mastografía o mamografía por ultrasonido, traductor lineal, ¿verdad? Equipos de alta resolución. Porque siguen viéndose, por ejemplo, estudio de mama con traductores convexos. Es un error garrafal. No debe hacerse con convexo porque convexo pierde definición a lo cercano. El convexo sirve para ver profundidad, más de 10 centímetros de profundidad. Entonces, eso se usa mucho para abdomen. Entonces, el estudio con traductor lineal es el adecuado. Ese es el traductor. ¿De acuerdo? Igual, también hay viral 0 hasta viral 6. El 0 son necesarios estudios adicionales de imagen. Por ejemplo, si veo calcificaciones, pido mastografía, ¿verdad? Pero también puede ser que yo no pueda hacer ultrasonido porque a lo mejor el paciente tiene alguna lesión, ¿sí? Por ejemplo, puede tener una cortada, ¿sí? O puede ser agrietada mama por el pezón. Entonces, puede llevar una infección que no tiene, ¿sí? Vamos a ver, virus 1 es negativo o mama normal. Esta categoría es para ultrasonido normal. El virus sonográfico 2 incluye patología benigna. Puede ser quistes simples, enfermedad fibroquística de la mama, ganglios linfáticos intramamarios, implantes, cambios postquirúrgicos estables, fibroadenomas, masas sólidas con márgenes circunscritos, orientación horizontal. Muy importante esto porque si el diámetro horizontal es mayor, es patología benigna. Pero si el diámetro vertical es mayor, es patología maligna. ¿Verdad? Entonces, muy importante medir la posición de las lesiones en ultrasonido. Hay que ver los contornos. La sonográfico 3 incluye hallazgos benignos, pero hay que hacer seguimiento intervalo corto de tiempo. Puede haber quistes complicados,
Por ejemplo, pueden estar sectados los quistes o tener nivel líquido-líquido. Quiere decir que hay una parte de ese componente líquido que puede ser sangre o puede ser pus, pero otra parte de ese quiste tiene un líquido muy claro. Entonces hay que darle seguimiento al quiste. Puede haber grupos de microquistes, así como fibroadenomas, y la probabilidad de malignidad es menor al 2%. Entonces, bien ustedes qué importante es. El VIRAS 4 sonográfico es sospechoso de malignidad. Se puede considerar biopsia. La probabilidad de malignidad aumenta del 3 hasta el 94%. Se incluyen masas sólidas sin criterios de fibroadenomas. Fibroadenoma tiene ecodensidad aumentada, pero contornos, sobre todo la parte posterior o más profunda del fibroadenoma, se define correctamente. Y cuando es maligno, se borran esos contornos. Entonces, eso, aguas, puede ser maligno, pero se parece a fibroadenoma. Es una lesión maligna por ultrasonido. Hay que hacer biopsia. Grado 5, altamente sospechoso de malignidad. Se debe tomar acción apropiada y diagnóstico es casi seguro, 95% riesgo de malignidad. Esto es muy importante. VIRAS 6, biopsia conocida. O sea, aquí acuérdense que entran todos los que ya son diagnosticados con cáncer de mama, va para controles. Ya esto. No sé si tengan alguna duda, comentario. Yo tenía duda del ¿Todo bien? VIRAS Sí, 4, sí, pero de mastografía. ajá, de mastografía. Sí, es lo que le digo, ese VIRAS apenas salió como en el 2002, porque antes no existía. Había VIRAS 1, 2, 3, 4, 5 y en el 2002 apareció en verificación VIRAS 4, se agregaron esos A, B y C y se agregó el VIRAS 6. Antes no existía. Pero es confuso porque usted diagnostique VIRAS 4A, 4B o 4C, que tiene que tener adiestramiento en mastografía. Porque si no, no va a poder definir correctamente. Entonces, nosotros no nos complicamos. Decimos, ¿tiene VIRAS 4? VIRAS 4. Entonces, VIRAS 4 hay que hacer biopsia, siempre, siempre. Entonces, no importa que sea A, B o C, hay que hacer biopsia. Porque si es A, se puede tardar usted 3 meses o 6 meses, pero ya avanzó cáncer. Entonces, ¿qué necesidad hay que avance? Toma biopsia hoy mismo. ¿De acuerdo? Pero esta clasificación, lamentablemente, ya se adoptó de manera mundial. Entonces, es la que está actual. ¿Sí? El VIRAS 4 tiene tres componentes, A, B y C. Y el VIRAS 6 se reservó a todos los que han sido diagnosticados con cáncer de mama. Pero fíjese bien, allá por el año 2000 participamos muchos médicos radiólogos de todo el país. Fuimos a hacer estudios al Instituto Nacional de Cancerología para normar la norma oficial mexicana en mastografía, porque no había. Entonces, cualquier médico radiólogo podía hacer mastografía. Pero a partir de que se normó la forma de trabajar en la mastografía,
Entonces ya se pidió que el radiólogo tenía que tener un curso especial en mastografía. Entonces, actualmente residencia rayos X dura 4 años. Pero si usted quiere dedicarse a mama, tiene que llevar un año más de radiología en glándula mamaria. Entonces le da una certificación especial en mastografía. Entonces, no en cualquier lugar, es importante, se hacen mastografías, porque el que interpreta tiene que tener esa certificación especial en mama. Si no la tengo, yo puedo interpretar mama, pero estaría fuera de la ley. Pero aparte de esa normatividad, íbamos sábado y domingo al INCAN para hacer evaluaciones de mastografías. Entonces nos ponían 240 mastografías para interpretar en un lapso corto de tiempo. Entonces ponían, por ejemplo, 80 mastografías y tenemos, por ejemplo, 40 minutos para ver y poner diagnóstico. Salíamos 10 minutos y volvíamos a entrar para otras 80. ¿Sí? Veíamos, diagnosticábamos y volvíamos a salir. Daban 20 minutitos para ir a tomarse el refresco y ir al baño. Regresamos otras 80. Así hasta completar 240 mastografías un sábado y un domingo. Y después, siguiente semana, otras 240. ¿Y qué pasó? Tercera semana que fuimos, ¿qué cree? Siempre fueron las mismas 80 mastografías. Pero el ojo del radiólogo se vicia de ver tanta imagen. Entonces se optó por la medida de que el radiólogo no debe interpretar más de 12 mastografías por turno. Esa es la norma oficial mexicana. Pero si, por ejemplo, tiene más mastografías, la tiene que dejar para otro día. Tiene que tener otro radiólogo porque me salga la duda. Por ejemplo, veo 9 mastografías sin problema, pero 3 me queda duda. Entonces, esa duda la tengo que aclarar con otro radiólogo para ver si él ve lo mismo que yo veo. Entonces, se complica diagnóstico de mastografía por un solo radiólogo. Tiene que ver en un centro por lo menos 2, ¿sí? Y no debe interpretar más de 12, ¿sí? Porque si no, corre el riesgo de equivocarse y una equivocación en mastografía, ¿sí? Traduce que hay cáncer y el cáncer puede haber sido tratado muy a tiempo, pero si no se tuvo la certeza adecuada, podemos caer en una desgracia. Entonces, muy importante mastografía. Entonces, en Cuernavaca hay pocos lugares, le diré que hay como unas 4 radiólogos en todo Morelos, que tienen certificación de mastografía. Entonces, antes, lo que era el hospital del niño, ahí en Puerto del Parres, se creó lo que es lo de mama en todo el estado. ¿Sí? Entonces ahí está el doctor Gabriel Martínez, es certificado en mama. Pero como él, solamente hay como 3, 4 personas en todo el estado. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tuve certificación en mama, pero la perdí porque quitaron mastógrafos, ¿sí? Y ya no volvimos a sacar. Porque hay que hacer examen cada 3 o 4 años para actualizar certificación. Entonces, no conviene,
Porque aunque regalen mastografías, señores, no se hacen mastografías. Entonces luego hay que estar lanzando pacientes para que se hagan mastografía. Gratis, ni gratis las quieren las señoras. Entonces, mira qué importante. Todas las mastografías. No se me pasa. Entonces, vea usted. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, doctor, todo bien. Sí, doctor, todo bien. Entonces, Disculpe, doctor, ¿estas diapositivas sí, se las va a compartir a nuestra jefa de grupo? sí, lo voy a mandar. Gracias. Lo voy a mandar. El problema que tuve hoy, que los días que iba a presentar, no los podía comprar para presentarlos. Y la imagen en video es muy pesada. Entonces, voy a hacer una carpeta especial para poder presentarlos. Pero esto hoy mismo lo tienen ustedes. ¿De acuerdo? Para que chequen. Si hay alguna otra duda, comentario, lo aclaramos. ¿Sí? Pero mastografía es el estándar de oro para ver patología mamaria. Y acuérdense que el estudio de BIRAS es un léxico, ¿sí? No es para certificar. Estadio nos dan otros estudios. Es nada para ver hay patología benigna o maligna. ¿Sí? Y cada cuando se hace mastografía, cada 1 o 2 años. Si hoy salió negativa, paciente es mayor, 35 años, yo le hago mastografía a los 37 o 38 años. Pero si nunca ha tenido mastografía y tiene 40 años, ya perdió por lo menos una mastografía. Porque en Morelos, les vuelvo a repetir, mujer de 24 años con cáncer de mama metastásico. ¿Sí? ¿Qué pasó con la señora? Se murió. Dejó 4 niños chiquitos. ¿Pero qué le pasó a la señora? El cáncer lo había tenido desde que tenía como unos 17, 18 años con su primer bebé. Se sintió bola. Cada vez que iba con el médico decía, es que acaba de tener bebé, no puedo hacer mastografía ni ultrasonido, está dando pecho. Y así se fue la señora hasta que tuvo 4 hijos. Último hijo no dio pecho porque tenía ya una bolota. Se murió la señora sin mastografía. Porque no, médico no atendía a la señora. Porque nunca pensaron que a los 20 años tuviera cáncer. Paciente más chiquita, de 9 años, fíjese, 9 años, con fibroadenoma filoides, benigno. Pero niña, 9 años, una bolota, como de 3 centímetros. ¿Pueden creer eso? La misma Cena Parras. Se fue a la niña. Porque no vemos niños con cáncer de mama. Mandamos al hospital niño. Pero de 9 años, ya con glándulas mamarias y fibroadenoma. Entonces, cáncer no respeta. Sean güeras, prietas, altas, chaparras, gordas, flacas, a todas les da cáncer. Entonces hay que tener cuidado. Por eso, primero mastografía, 35 años. ¿Se toca en bola o no se toca en bola? Porque cuando se toca en bola, la bola ya mide por lo menos 5 milímetros.
Entonces, por ejemplo, los suecos, ahora la máxima autoridad es el doctor, un sueco, es el que sabe más de mama. Entonces, este señor dice que hay que diagnosticarlas antes de que sean palpables. Cuando miden menos de 5 milímetros. En Suecia, Suiza, cuando miden 3 milímetros, hacen diagnósticos. Porque ahora llevan las técnicas de examen mejor que mastografía. Se llama tenosíntesis o tomosíntesis, que hace una tomografía de la glándula mamaria, pero hace muchos cortes, tanto cefalocaudales como medios laterales oblicuos, y junta todo. Lo vemos en una sola imagen, en tercera edición, y vemos ahí una mastografía, pero en volumen. Se ven con mejor detalle. Esos son los cánceres que antes no diagnosticaban, se ven con esa técnica. Pero en México solamente hay un aparato en todo el país. ¿Por qué aparato muy caro? Y mastografía, por ende, muy cara. Ya conforme va avanzando la tecnología, se va haciendo más barato. Pero por lo pronto, solamente existe un aparato de tomosíntesis. Entonces, ven ustedes, patología de mama compleja. Su diagnóstico difícil. Entonces, por más énfasis que hace el gobierno, no se alcanzan metas porque las mujeres son muy renuentes a que se haga mastografía. Hay que estarlas casando. Las laza uno, véngase para mastografía. Gratis, no quieren. Dijo, hay campañas. En octubre, campaña de Estado. Pero se han hecho cantidades industriales y poco caso se hace. Entonces, el Parras llegaba a hacer hasta 20,000 mastografías por año. Tuvo su primer lugar en todo el país en productividad. Pero de esas 20,000 mastografías, ¿creen ustedes que solamente se diagnosticaron con 20 casos de cáncer en un año? Entonces, es valioso porque aunque ha sido un solo caso, esa paciencia se curó. Pero es poca productividad para tanto dinero que se pasó. Entonces el gobierno empieza a quitar programas. Y eso fue la causa porque quitó mastografías. Ya no quiso dar mantenimiento y creó mejor el Centro Estatal de Cáncer de Mama. Y nos quitaron mastografías y pusieron el DEIVA, el eso de cáncer de mama, el Estado. No con flash, Entonces ya, vas por a eso ya nos ver que dan certificamos sus nosotros. imperfectos. Sin flash. Pero hicimos muchas Hay que ver mastografías. bien. Empezamos a hacer mastografías en 1996. Ninguna institución, seguro, Sedena, Pemex, tenía mastografía. Únicamente el Parras. Y toda la gente iba al Parras a hacer mastografía. Recibíamos de todos lados. No tiene liga. Porque instituciones no tenían el tipo de mastografía. bracket, así es. No puede Entonces, tener liga, sino la experiencia mayor en el Parras. tenía Pero que trenzarlo se en quitó liga y mastografía. todo lo demás. En el 2007 ¿Cuántos son? perdimos mastografía. Y se empezaron a las 6. Entonces vean ustedes que hay veces que programas ambiciosos, pero mal Ah, encaminados. bueno, porque te tienen que voltear. Entonces actualmente se hace mastografía hasta mujeres
de 70 años. Pero el cáncer no respeta la edad. Hay mujeres mayores todavía. ¿Por qué? Porque la señora toca bolita, no hace caso, no duele. Cuando duele es porque mamá ya se ha deformado, ya se oxidó, ya se apestó. ¿Sí? Entonces es cuando va con el doctor, pero ya no podemos hacer nada. ¿Sí? Entonces ya no queremos seguir viendo esas cosas. ¿Sí? Que es terrible el cáncer de mama. Luego no van, es porque les duele. Pero ya mamá está toda deshecha, toda floreada, ulcerada, llena de pus. Por eso va a señalar con el doctor, pero como no en ese caso. Entonces no sé por qué la señora tiene más pena que vean mama a que vean vagina. Porque hace poco el curado. Pero mamografía no quieren que haga. ¿Por qué? Porque también tienen miedo porque la gente dice, no, te aplastan bien feo, duele mucho. Pues sí, duele mucho porque también no es fácil que aquí los primeros 10 días con la mamá no tiene tanta influencia de progesterona. Porque siempre mamá duele antes de menstruación por influencia de progesterona. Entonces, si hago mastografía cercana al periodo menstrual, va a doler más. Porque mamá está muy urgente y la voy a aplazar. Entonces, por eso fue. Pero vean ustedes qué importante es que sepan cómo se hacen estudios, en qué momento se puede hacer mejor. No vas, que le hago mastografía. Y no saben ustedes que la mamá tiene influencia, ¿sí? Que está influida por ovario, por progesterona y estrógenos. Entonces, la mamá está más urgente en segunda parte del ciclo. Y es cuando duele más. Entonces, eso no toda la gente lo sabe. Pero es sencillo. Por eso, muy importante que ustedes sepan. ¿Sí? Entonces, es mano plástica, hoy. Ahí para que la revisen con calma. Qué bueno. Y la próxima clase, pero ya tener videos. Ese problema es cargar videos para que vean ustedes. Queremos ver lo del COVID. Bueno, todo lo que vamos a ver hoy está grabado en videos para que vean ustedes porque no pueden ver en vivo y en directo, ¿verdad? Entonces lo voy a presentar en video para que vean todo lo que pasa todos los días. Que no se vayan a contagiar. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Entonces, Málatica. ¿Qué? Doctor Ramírez. Se pone abusada, Muy bien. Sí, doctor. Entonces nos vemos de acá 8 días. El encargo me mande captura de pantalla también. ¿Verdad? Muy bien. Cuídense mucho. No salgan. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Hasta Doctor, luego. buenas noches. Buenas noches. Igualmente. Gracias, doctor. Ah, Buenas noches.